Y lo que les decía yo es que me olvidé calibrar, pero tienen que calibrarlo de la siguiente manera. Sí, por favor. Está difícil, macho, ¿no? Está difícil, macho, ¿no? Observamos acá, ¿cierto? Y cuando nosotros empezamos a tomar el electrocardiograma, este rectángulo que observan ustedes acá no tiene que tener esa medida. Escuchan el pulso horrible. Tiene que tener esta medida. Tiene que medir dos cuadritos grandes, lo que equivale a ¿cuántos milivoltios? Cuadrito grande, ¿A cuántos milivoltios equivalen los cuadritos grandes? 10, ¿no? No, equivale a un milivoltio. Ajá. 0,5 cada. 0,05 igual a un milivoltio. Sí. Sí, ¿verdad? Baja cuadrito grande con Tiene que medir así. Hacia arriba es el tiempo y hacia la derecha es la distancia. Porque si ustedes observan, Creo que al revés. aquí nuestro electrocardiograma está así y nuestro QRS está bien alto, ¿cierto? Vean, tiene altísimo voltaje. Y con eso nosotros no podemos medir bien. Al siguiente compañero que vayamos a sacar el electrocardiograma, vamos a tratar de calibrar. Vamos a tratar de que este cuadro no mida así, ni mida simplemente 2. Eso se tiene que fijar. Ahora, ya les enseñé su auxiliar a sacar frecuencia cardíaca. Bueno, creo que en fisiología no es necesario aprender mucho. ¿Les enseñó? ¿No? Bueno, hay un método donde ustedes tienen que buscar una onda aérea. Una onda aérea que coincida con una línea gruesa. Vamos a buscar cuál coincide. Esta es la que más coincide, ¿ya? Y de ahí nosotros empezamos a contar. Este método se llama el método de 300 o el método decreciente, donde ustedes al siguiente cuadrito le tienen que poner 300, al siguiente le tienen que poner 150, al siguiente le tienen que poner 100, al siguiente 75 y así va bajando, ¿ya? La frecuencia cardíaca va a ser donde la siguiente onda aérea toque. En este caso está tocando casi por el 100, ¿cierto? Entre el 100 y el 75. Por ende, nosotros así al tanteo deducimos que este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. ¿Se encuentra dentro del rango normal? Sí, ¿no? Ese es un método para nosotros calcular la frecuencia cardíaca. Claro que hay más métodos. Y creo que igual en este se encontrarán. Porque en otros electrocardiogramas sale en la partecita de abajo o en la partecita de arriba la frecuencia cardíaca. Creo que aquí no. Aquí sí. No. Así sí lo muestro. Vean, les voy a mostrar en la para que ustedes lo vean. Sí, ¿se ve o no? Observen. Frecuencia cardíaca. ¿Cuál vendría siendo ahí? Exacto. Ahí lo tenemos a 89. Nosotros le calculamos más o menos 100, pero ese es al tanteo, ¿ya? Igual ustedes observaron, bueno, no lo dice acá, observaron aquí en el dibujito que yo les puse, que estábamos tomando en cuenta ¿cierto? Este puntito de acá. Estábamos tomando en cuenta esto. Y decíamos que aquí era 100. Pero vamos a ver que este está un poquito alejado del 100. Está casi entre el 100 y el 75 más o menos. Así que más o menos al tanteo vendría siendo un 90 y algo, 90. Al tanteo. Pero este método
las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, ¿cierto? Donde es que nosotros vemos la mayor semejanza a cómo es el ritmo cardíaco, los latidos del corazón. ¿En qué derivación se observa más similar? En D2, ¿ya? En D2, es por su dirección, ¿cierto? ¿Cómo va D2? ¿De qué lado a qué lado va? Del brazo derecho hacia la pierna izquierda, ¿cierto? Y así es como va a ir la conducción cardíaca de todas maneras. Así que por eso es que es el más exacto. Ahí va, D2. Luego ustedes observan, aquí están las otras derivaciones, ABR, ABL y ABR. Y también tenemos las derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Ahí se encuentran todas. En cuáles nosotros tenemos que observar un QRS negativo. ¿De acuerdo? Aquí donde observamos un QRS negativo. Según la teoría, nosotros en ABR tenemos que observar el negativo. Aquí observamos. Porque está a la derecha y Se observa. Se observa el negativo. Mira, Vean yo esta pongo onda acá. aérea. La onda aérea normal vendría siendo positiva, ¿cierto? Hacia arriba. Pero aquí está negativa, hacia abajo. Este ABL igual está como que un poquito negativo. Pero los demás positivos. Positivo, positivo. Es en ABR donde le encontramos negativo, ¿ya? Eso con respecto a este electrocardiograma. Vamos a ver qué hora es. Me dijo que les iba a presión arterial. ¿No quieren practicar o no? ¿Alguien quiere hacer un electrocardiograma? Vaya. Es muy fácil. Vamos a dejar el tiempo para la otra ocasión. Pero no se olviden esa tablita que les mostré. Es importante. Vamos a ir a presión arterial, ya me dijo que igual es de eso. Necesito marcadores. Empecemos con presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es una fuerza, ¿cierto? Presión, fuerza. Pero su concepto. A ver, dígame. Es una fuerza, ¿la fuerza de quién? De la sangre, ¿cierto? Que se ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Nosotros tenemos vasos sanguíneos, no tengo ropa. Ya, imagínense que esto es un vaso sanguíneo. Una arteria, de la presión arterial. Arteria. Esta fuerza que va a ejercer la sangre, ¿sobre quién? Sobre la pared de los vasos sanguíneos. Nosotros cuando tomamos la presión arterial, ¿qué es lo que hacemos? Ejercemos presión sobre la arteria, más que todo esta zona, la arteria humeral, ¿cierto? Y esto presiona contra el hueso. Por ende, va a haber como que un aplanamiento en esta zona. Algo así. Vamos como que a un poquito deformar ese vaso. Y por ende, la presión arterial va a ser más perceptible a la ocultación, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Tengan en cuenta ese concepto de presión arterial. Ahora, en la presión arterial nosotros tenemos dos variantes, ¿cierto? Una que es la presión arterial sistólica, otra que es la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica, ¿qué va a hacer? No digo el valor. ¿Qué es lo que nos representa? ¿No dice su nombre? Presión arterial sistólica. Es esa presión registrada en los vasos sanguíneos al momento de que hubo la sístole, ¿cierto? En el momento en el que el corazón se contrajo y llevó la sangre hacia las arterias, hacia los vasos sanguíneos, y ahí se registra lo que es la presión arterial sistólica. Ahora, la presión arterial diastólica, igual, es esa presión que se detecta al momento de la diástole. En la diástole, ¿cómo está nuestro corazón? Está como un descanso, ¿cierto? Está relajado. Y ahí está sucediendo el llenado, ¿cierto? Ahora, también aquí tenemos otra presión, que es la presión arterial media, que
¿Qué es la presión arterial media? La suma y la división. De hecho, hay una forma. Aquí está. Ajá, hay una forma. ¿Le explico? ¿Correcto? ¿Williams? ¿No? Sí. La presión arterial media es como un promedio de ambas, pero uno por lógica diría que es la suma de las dos y luego se la divide, ¿cierto? Pero no es así, hay fórmulas. Y esa es una de las fórmulas. Y bueno, la presión arterial media viene siendo en sí esa presión a la que es posible la perfusión de los órganos, ¿ya? Es la presión necesaria para que se perfundan los órganos, para que llegue el oxígeno. Y es representada de la siguiente manera. Es igual a la presión arterial sistólica más dos presiones arteriales diastólicas dividido entre 3. Normalmente la presión arterial, ¿cuál es el valor? 120/80, ¿cierto? Eso se dice normalmente de la presión arterial. 120/80. Y nosotros por lógica pensaríamos que hay que sumar 120 más 80, nos da igual a 200 dividido entre 2, nos da igual a 100. Esa sería nuestra presión arterial media. Pero no es así, se saca de esta manera. Una presión arterial sistólica vendría siendo 120 más dos presiones arteriales diastólicas, 80 más 80, 160. Y esto dividido entre 3. 120 más 160, 280. Hay 30. 280 dividido entre 3. ¿Cuánto nos sale? ¿No? Bueno, adelante o sea, pero es menos. ¿Cuánto nos sale? ¿Calculadora, chicos? 93.3. ¿Cuánto? 93.3. 93. Esa sería nuestra presión arterial media. Pero sí, al tanteo vendría siendo 100. ¿Ya? Pero ustedes tómenlo como que tienen que hacerlo correcto. Tienen que hacer esta fórmula. Y hay otra fórmula más que es más compleja, no me acuerdo muy bien. Si no estoy mal, bueno ya. Si no estoy mal es una presión arterial diastólica más una presión sistólica menos una presión diastólica dividido entre 3. Es un poco trambólica esa fórmula, pero mejor dejémosla ahí, no se la aprenden, por ahí se las aprenden en el caso. La que sí siempre se usa, y la van a usar en fisiología, en semiología, es esta fórmula. No se olviden, sistólica más 2 diastólica dividido entre 3. Así es como ustedes van a sacar la presión arterial media. Ahora, hablemos un poquito más de la fisiología de la presión arterial. La presión arterial. Cuando hay cambios en la presión arterial, ¿cómo lo va a regular nuestro organismo? Ya sea cuando sube o cuando baja la presión. ¿Ya avanzaron? ¿Sí? Vamos a tener mecanismos reguladores, ¿cierto? Uno de los primeros, de hecho es el primero que se activa, ¿cuál es? Digamos que nuestra presión está aumentando. ¿Qué es lo primero que lo va a interpretar o lo va a detectar? Exacto, los vasoreceptores. Los vasoreceptores. Después, el segundo mecanismo que lo detecta, ¿cuál viene siendo? Y este es muy conocido, lo van a ocupar harto. Exacto, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? Y este van a aprender de histología. Ahora, el otro componente que lo detecta va a ser el riñón, ¿ya? Vamos
vamos a ver que cuando la presión arterial disminuya, lo que va a hacer tanto el seno carotidio como el callado de la aorta, es decir, sus barorreceptores, cuando disminuye esta presión, van a activar al sistema nervioso simpático. ¿Ya? Activan al simpático. Y el simpático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejercer acción sobre los vasos sanguíneos, ¿ya? Va a aumentar lo que viene siendo la resistencia vascular periférica de esos vasos y eso va a aumentar la presión, ¿ya? Aumenta la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión arterial está aumentada? ¿Qué es lo que van a hacer estos barorreceptores? Esos barorreceptores, cuando esté aumentada la presión arterial, lo van a detectar de más, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a disminuir esa actividad del simpático y van a aumentar levemente la actividad del parasimpático. Nosotros sabemos que estos tienen como que mecanismos distintos, ¿cierto? Contrarios, antagónicos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando se disminuya la actividad del simpático, estos vasos sanguíneos como que van a perder un poquito de esa tensión o esa resistencia, lo que va a hacer que esa presión arterial disminuya y vamos a tener lo que queríamos nosotros, que era esa disminución de la presión arterial. Así es como actúan estos barorreceptores, aumentando o disminuyendo la presión arterial mediante el simpático y el parasimpático. ¿Ya avanzaron simpático parasimpático? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es medio complejo ese tema, ¿cierto? Pero les recomiendo que se lo aprendan bien, porque al año. Sí. Alfa, beta, los muscarínicos, los nicotínicos, el parasimpático. Aprendan bien eso porque lo van a necesitar el año en farmacología. Lo van a ver bien. No, este año. La aprendan solo este año. ¿Con quién está? ¿Williams? Ah, no, no. Yo dije que eran alumnos de Williams. ¿Y por qué dijiste Williams? ¿Vas a la clase de Williams? Que ustedes vengan a la clase de Williams. Ok, bueno. Casi lo siento. Vamos ahora al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este ya se lo saben, supongo. ¿Sí, no? Más o menos, vamos a darle una repasada bien flash. Ya, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros tengamos una disminución de la presión arterial en este caso? Va a disminuir la presión arterial. A nivel de nuestras arterias o arteriolas aferentes que le llegan al riñón, van a haber unas células llamadas las células juxtaglomerulares. Esto cerca de la nefrona. ¿Se acuerdan de cómo era la nefrona? Todo rellenado de capilares. A nivel de esa arteriola aferente, tenemos nosotros esas células juxtaglomerulares que me van a detectar esa disminución de la presión. Puede detectar tanto la disminución de la presión como la disminución del flujo. Y se detecta en esta zona. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas células juxtaglomerulares tienen la capacidad de liberar una sustancia llamada renina. ¿Y qué es lo que hace esa renina? Esta renina, al ser liberada, va a ir a la circulación, se va a dirigir a todo el cuerpo. Y más que todo, se va a dirigir a una zona en el hígado, donde tenemos una sustancia muy especial que se llama angiotensinógeno. ¿Y qué es lo que va a hacer esa renina? La renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina. Y esa angiotensina se va a encontrar por todo el cuerpo, ¿ya? Pero esa angiotensina aún no tiene la capacidad de subirme la presión arterial. ¿Qué es lo que va a hacer esa angiotensina? Va a seguir
vasos sanguíneos estarían representados por esa resistencia. ¿Ya? No se equivoquen en ese caso. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la angiotensina 2? La angiotensina 2 lo que hace es aumentar esa resistencia vascular. ¿Y cómo es eso? Nosotros normalmente tenemos a los vasos sanguíneos en un estado normal. Pero ¿qué es lo que hace la angiotensina 2? Viene y provoca la vasoconstricción. Ese vaso sanguíneo se contraiga, que las fibras musculares de esa arteria o de ese vaso sanguíneo se contraigan y eso hace que me aumente la resistencia. Aumenta la resistencia y por ende al aumentar una variable que tenemos en nuestra presión arterial, aumenta también lo que es la presión arterial. Aumenta la resistencia y aumenta la presión arterial. Así es como actúa la angiotensina 2. ¿Tienen alguna duda de esta parte? No se olviden. La angiotensina 2 aumenta resistencia y por ende aumenta presión arterial. Que es lo que nosotros queríamos en un inicio, porque en un inicio estaba disminuida, ¿cierto? Ese es el mecanismo del sistema renina-angiotensina, pero nos falta la aldosterona, ¿cierto? Ahora, a nivel de riñón igual va a aumentar lo que es la secreción de aldosterona. Y esto va a ir a actuar mayormente en unos túbulos importantes. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Más que todo actúan en el túbulo contorneado distal y el colector, ¿ya? Túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Actúa en esa zona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? ¿Qué es lo que aumenta? ¿Qué es lo que disminuye? ¿Lo que absorbe? ¿Lo que secreta? En esta zona del túbulo contorneado distal, ¿se acuerdan cómo era la nefrona? Teníamos nosotros en un inicio nuestro ovillo recapilar y luego ya empezaba lo que era el túbulo contorneado proximal, se iba a las adhesiones, teníamos luego el túbulo contorneado distal y teníamos el conducto colector, ¿cierto? O túbulo colector. ¿Dónde es que actúa esta aldosterona? En esta región. En esta región entre lo que es el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Mayormente en esta zona. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí? A nivel de estos túbulos va a activar unas proteínas que lo que hacen esas proteínas viene siendo aumentar la reabsorción de sodio. Aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la secreción o excreción de potasio, ¿cierto? Ahora, ¿cuál nos interesa más acá? El sodio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un electrolito que atrae agua. Cuando se aumente esa absorción o reabsorción de sodio, ¿qué es lo que va a aumentar a nivel de estos túbulos? Va a aumentar igual la reabsorción de agua y vamos a tener más agua nosotros en el interior y por ende esa agua no se va a ir, digamos, se va a quedar a nivel de nuestra sangre porque se va a reabsorber y nosotros al tener mayor agua en la sangre, por ende, ¿qué es lo que vamos a tener más? Más flujo, ¿cierto? Vamos a tener más flujo sanguíneo y al tener más flujo sanguíneo, ¿qué es lo que hace? Aumenta igual la presión arterial porque está aumentando una de las variables que corresponde a esta ley de Ohm. ¿Ya? No se equivoquen acá. Así que por esos dos mecanismos es que actúa nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uno por la angiotensina 2, aumentando la resistencia, y otro por la aldosterona, aumentando la absorción de sodio, la absorción de agua y por ende aumentándome el flujo sanguíneo. Estas son nuestras dos variables. Ahora, el riñón fácil actúa por natriuresis por presión. Diuresis y natriuresis. Dependiendo de si hay aumento de la presión arterial o disminución, este riñón va a aumentar la cantidad de orina que nosotros excretemos o va a hacer que se reabsorba más. Aquí vamos a tener, digamos que aumenta la presión arterial.
a la hora de cerrar. De hecho, tiene que estar así, flojito, porque a la hora de insuflarse es que va a ejercer esa presión. Luego, ustedes se colocan con endoscopio. Siempre traten de ubicar esto en el lado correcto. No sé si ya se los enseñó su auxilio. Ustedes ubican normalmente la anatomía del conducto auditivo, ¿cierto? Van a observar que más que todo tenemos en la parte anterior, que es la entrada, y luego ya se dirige hacia adentro, hacia más anterior, ¿no? Como que va de posterior a anterior. Y así mismo tienen que ir estas aurículas, desde atrás hacia adelante. Si ustedes se lo colocan así, al lado contrario, les va a doler, porque no está así ubicado su conducto auditivo. Colóquenlo de esta manera, de posterior a anterior. Y van a colocar esta zona de la membrana en donde colocaron la flechita de la ubicación de su arteria. No lo tapen por completo. Y otra cosa, no coloquen sus dedos encima de la membrana porque me pueden dar un falso pulso. Me pueden hacer confundir. O ustedes mismos se van a confundir. Coloquen más que todo los dedos así, a los lados de la campana. No lo coloquen encima, colóquenlo a los lados. Ahora, ustedes se tienen que fijar tanto en esto, aquí en la pantalla, como escuchando. Van a insuflar y cuando estén dejando que se desinfle, por así decirlo, sale al aire, van a escuchar un primer sonido, un primer pum. Ese primer pum me va a representar a lo que es la presión sistólica y ustedes lo tienen que visualizar por acá. Aquí en la pantalla no van a escuchar obviamente en una pantalla, ¿no? Sino que van a observar un movimiento. Quizás observen por aquí un pequeño movimiento así de esta flechita, porque la flechita va a ir bajando y cuando quizás ustedes escuchen el primer pum, igual van a observar aquí en la flechita como que se movió un poquito. Luego van a seguir bajando, ya no van a escuchar nada. Y en el último punto se va a escuchar igual otro pum. Lo van a escuchar ustedes. Y aquí en la pantallita igual lo van a ver como que se va a mover un poquito esa flechita. El último sonido o el último movimiento me representa lo que es la presión diastólica. El primero es la presión sistólica, el último es la diastólica. Así es como ustedes miden la presión arterial. Ahora, les voy a demostrar cómo se hace. A ver. Vamos a insuflar. Tienen que insuflar ustedes. Está abierto. Lo cierran ya. Tienen que cerrar. Ahora sí. Tienen que insuflar hasta 200. Hasta 200 se insufla. Una vez llegan ustedes a 200, lo abren y escuchan y observan. Ya. Yo vi el movimiento en esta zona, 125 aproximadamente, y acá en 70. Esa sería la presión que yo saqué. 125, 70. Aproximadamente por acá. No les quiero poner 120 porque van a decir, no lo vio. Pero sí, lo vi más o menos por esta zona y por esta zona. Diría un 125, 70. Esa vendría siendo tu presión arterial. ¿Ustedes han visto algún movimiento en otro lado? No. Ya. ¿Dónde lo viste? ¿Lo viste en sí? No. Ya por acá, pum, se escucha. A ver, ¿alguien quiere sacar ahorita? Ya vení, Adrián. Otra cosa. Tienes que esperar a que el paciente descanse ahí un momento porque luego les va a dar otra presión. Pueden hacérselo en el otro brazo o pueden practicar en otro paciente. ¿Otro voluntario? ¿Alguien? Descartada. ¿Para que descanse? Descansa. Tienen que esperar unos 5 minutos más o menos.
porque les puedes lanzar otra presión que no es la que verdaderamente el paciente tiene. Ah, no, estoy con chompa. Con la chompa, pero... igual se puede. ¿Sí? ¿Se puede con ropa? O sea, Espera, ¿no te lo podés sacar? Así mismo. ¿qué pasó ahí? Voy a donar sangre. Ah, no. No. ¿Lo donaste hoy? No, hace una semana. Ah, ya, se puede. Busca hace fuerza por fuera. Aparte de esto, ¿qué hace la ley? ¿Serio? ¿Les dijo que yo era de esto? No, yo ya sabía. ¿Fuiste mi alumno? No. Hay dos. Ya, pero igual se va a escuchar cuando lo coloqué en esa Es una zona. referencia, ¿no? Sí. Igual si ustedes no sienten el pulso en la arteria humeral, igual pueden continuar según su tanteo anatómico. No es necesario que lo sientan. Eso. De hecho, igual al colocarle el brazalete, igual pueden que pierdan la zona, así que no es tan necesario hacer eso. Ahora, cuando ustedes trabajen con pacientes reales, al momento de ustedes sacar la presión arterial, también tienen que sacarle la frecuencia respiratoria. Es decir, tienen que ir viendo cuántas veces el paciente está respirando por minuto. Y a la vez tienen que estar sacándole la saturación y también la frecuencia cardíaca. Así que tienen que trabajar todo eso en conjunto. Se van a chipar cuando estén internos. No tiene que estar muy apretado. Ahí. ¿Esto dónde se lo colocaba? Ahí, donde está la flechita. Aquí bajito. Sí, pero del otro lado, en la campana. ¿Acá? Ajá. Me la armas un ratito, por favor. ¿Se notaron todos en la lista? ¿Dónde está la lista? ¿La pasaste? A ver, ustedes traten de mirar igual acá, donde vean ese movimiento. Van a observar que le insufla hasta 200 y donde vean como que un pequeño movimiento de la aguja, ustedes manténganlo el número en su mente. Vos tenés que escucharlo. Suéltalo. 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 Bueno, lo soltó muy rápido su compañero. ¿Se puede intentar otra vez, amigo? No, oye, ejercita presión. Ah, ok. Lo soltó muy